Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un libro muy llamativo, muy entretenido y de un tipo de literatura que hace mucho no traigo al podcast y que ahora tenía ganas de traerlo nuevamente, que es En las cimas de la desesperación de Emile Cioran. Y es un libro que va a presentar una experiencia intensa, oscura, pero también profundamente lúcida. Y es un libro que no se recomienda a la ligera, más si uno no está del todo bien emocionalmente, aunque yo soy de leer esas lecturas y estoy medio bajón o no, no importa, pero hay gente que capaz lo puede afectar más. Entonces es un libro para ir con cautela y sabiendo el estado que está cada uno, como el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Pero este es un libro de esos libros que uno no presta porque hace anotaciones en los costados o en el ebook, que tampoco se regala, y es un libro que se elige, o mejor dicho, que te elige a vos en el momento justo. Un texto filosófico, poético, casi delirante por momentos, escrito por un Cioran de tan solo 21 o 22 años, y ya que estaba cansado de todo, ya estaba al borde del abismo, en las cimas de la desesperación, como tituló a este libro. Emile Cioran, ¿quién es? Se preguntarán. Para quienes no lo conocen, fue un filósofo y ensayista rumano, nacido en 1911, conocido por su estilo pesimista, existencial y profundamente desgarrado. Vivió entre Rumania y Francia y escribió tanto en rumano como en francés, y siempre se movió en ese límite entre la filosofía y la poesía. Nunca perteneció del todo a ninguna escuela y quizás por eso es tan único. Cioran escribió sobre la desesperanza, la muerte, el aburrimiento, el absurdo, la angustia, el sinsentido de vivir, pero desde un lugar frío, pero no desde un lugar frío o académico. Lo hizo desde las entrañas, bien visceral. Y En las cimas de la desesperación fue su primer libro. Lo escribió en estado febril, literal y simbólicamente. Tenía insomnios crónicos, crisis nerviosa, pensamientos suicidas, y de todo eso nació esta obra, desesperada, brillante, poética y brutal. El mismo Cioran es quien dice que si no hubiera escrito este libro a los 21 años, hubiera comenzado a escribirlo a esa edad, se hubiera terminado suicidando, y que el título del libro surge de que un día iba a un café al que él frecuentaba y le preguntó al camarero cuál de todos los títulos que tenía en mente le gustaba más, y él se quedó con el que le dijo el camarero, que era En las cimas de la desesperación. ¿De qué va el libro? Se podrán estar preguntando. Bueno, este no es un libro que tiene una trama ni con capítulos cerrados. Es una colección de fragmentos, ensayos breves, pensamientos y declaraciones incendiarias sobre la existencia. Cioran habla desde la enfermedad, del dolor, del tedio, del suicidio, del éxtasis, de la lucidez como castigo, y no hay una línea de esperanza, o sí, pero sí una lucidez que, de alguna forma, se vuelve adictiva. El libro es una mezcla de filosofía, poesía y confesión íntima. Hay pasajes que parecen escritos por un místico y otros que parecen el diario íntimo de alguien al borde del colapso. Pero en todos hay algo profundamente humano, el dolor de existir cuando nada parece tener sentido. Eso es lo que hace a este libro. Entonces, en este libro de Cioran no van a encontrar un conjunto determinado de capítulos, frases o ideas, sino que lo que van a encontrar van a ser diferentes textos desgarradores, no necesariamente agrupados por temáticas y que no siguen un orden cronológico. Cada uno es independiente del otro, pero comparten algo muy importante: cómo vivía Cioran en esas épocas, sus pensamientos, sus ideas, con un montón de temas que quizás tarde o temprano más de uno se puede haber preguntado algo similar. Así que sin más les paso a leer algunos fragmentos que he resaltado de este gran libro de Cioran. Este se llama El principio satánico del sufrimiento. Y dice: si existen seres felices sobre esta tierra, ¿por qué no gritan? ¿Por qué no salen a la calle a proclamar su alegría? ¿Por qué tanta discreción, tanta reserva? Si yo sintiera en mí una alegría permanente, una irresistible propensión a la serenidad, la proclamaría a todo el mundo.
daría rienda suelta a mi euforia. Si la felicidad existe, debe ser comunicada, pero quizás los individuos realmente felices no sean conscientes de su propia felicidad. Si ello es cierto, nosotros podríamos ofrecerles parte de nuestra conciencia a cambio de una parte de su inconsciencia. ¿Por qué el dolor no tiene más que lágrimas y gritos, y el placer solo escalofríos? Si el ser humano fuera tan consciente del placer como lo es del dolor, no tendría que expirar sus alegrías. ¿No sería entonces la repetición de los dolores y de los placeres incomparablemente más equitativa? Si los dolores no se olvidan, es porque invaden exageradamente la conciencia. Por eso quienes más han sufrido son quienes más cosas tienen que olvidar. Solo la gente normal no tiene nada que olvidar. Los dolores tienen un valor y una individualidad. Los placeres, por el contrario, se borran y se funden como formas de contornos mal definidos. Es, en efecto, sumamente difícil evocar un placer y sus circunstancias, mientras que el recuerdo de éstas intensifican el del dolor. Los placeres no se olvidan, por supuesto. Totalmente de una vida llena de placeres, solo se conservará en la vejez un ligero desengaño, mientras que la persona que ha sufrido mucho podrá aspirar, como máximo, a una resignación amarga. Es un prejuicio vergonzoso afirmar que los placeres son egoístas y que nos alejan de la vida, como también lo es afirmar que los dolores nos apegan al mundo. La frivolidad de estos prejuicios es escandalosa y su origen, libresco, revela la nulidad de todas las bibliotecas comparadas con una sola experiencia vivida hasta el final. La concepción cristiana que transforma el sufrimiento en un camino hacia el amor, por no decir en la manera principal de tener acceso a él, es fundamentalmente errónea. Pero no es ese el único tema en el que el cristianismo se equivoca. Cuando se hace del sufrimiento el camino del amor, se ignora por completo su esencia satánica. Los peldaños del sufrimiento no se suben, se descienden, no conducen al cielo, sino al infierno. El sufrimiento separa, disocia, siendo como es una fuerza centrífuga. El sufrimiento nos arranca del núcleo de la vida, del centro de atracción del mundo, en el que todas las cosas tienden a la unidad. El principio divino se caracteriza por un esfuerzo de síntesis y de participación en la esencia del todo. Por el contrario, un principio satánico habita en el sufrimiento, principio de dislocación y de trágica dualidad. Las diversas formas de la alegría nos hacen participar ingenuamente en el ritmo de la vida. Inconsistentemente, en él se entra en contacto con el dinamismo de la existencia. Mientras todos nuestros átomos se hallan unidos a las pulsaciones irracionales del todo. Y ello es válido no solo para la alegría espiritual, sino para todas las formas del placer. La separación respecto del mundo que produce el sufrimiento conduce a una interiorización excesiva y paradójicamente eleva el grado de conciencia, de manera que el mundo entero, con sus esplendores y sus tinieblas, se vuelve exterior y trascendente. En ese grado de separación, cuando nos encontramos irremediablemente solos frente al mundo, ¿cómo podríamos olvidar algo? Sentimos entonces la necesidad de olvidar únicamente las experiencias que nos han hecho sufrir. Sin embargo, a causa de una de las paradojas más despiadadas que existen, los recuerdos de quienes quisieran recordar se borran, mientras que se fijan las reminiscencias de aquellos que desearían olvidarlo todo. Los seres humanos se dividen en dos categorías: aquellos a quienes el mundo ofrece ocasiones de interiorización y aquellos para quienes el mundo permanece exterior y objetivo. Para la interiorización, la existencia objetiva no es más que un pretexto. Solo así puede ésta adquirir un significado, dado que una teleología objetiva solo se funda y se justifica gracias a ciertas ilusiones, las cuales tienen el defecto de que son desmarcadas fácilmente por una mirada penetrante. Todo el mundo ve incendios, tempestades, derrumbamientos o paisajes, pero ¿cuántas personas ven en ellos llamas, relámpagos, vértigos o armonías? ¿Cuántas piensan en la gracia y en la muerte viendo un incendio? ¿Cuántas poseen en ellas mismas una belleza lejana que su melancolía matiza? Para los indiferentes,
a quienes la naturaleza no ofrece más que una imagen insulsa y glacial. La vida es, y ello incluso, si les colma de favores, una suma de ocasiones desaprovechadas. Y bueno, hasta ahí este pequeño fragmento del libro de Emile Cioran, que es un libro muy intenso. Ahora les voy a leer otro fragmento para que vean, más cortito esta vez, para que vean cómo es. Y este se titula El animal indirecto. Todos los seres humanos tienen el mismo defecto. Esperan vivir en lugar de vivir realmente, pues no tienen el valor de afrontar cada segundo. ¿Por qué no desplegar en cada instante suficiente pasión y ardor para convertirlo todo en una eternidad? Solo aprendemos a vivir, todos, en el momento en que ya no esperamos nada, pues no se habita un presente concreto y vivo, sino un futuro lejano e insípido. No deberíamos esperar nada, salvo las sugestiones inmediatas del instante, esperar sin la conciencia del tiempo. Fuera de lo inmediato, la salvación es imposible, porque el ser humano es una criatura que ha perdido lo inmediato. De ahí que sea un animal indirecto. Y bueno, hasta ahí los fragmentos del libro de Cioran para no atosigarlos más y que esto sea algo eterno. Podría seguir leyéndolo porque la verdad es un libro hermoso en ese sentido a los que nos gustan este tipo de lecturas y que les puede gustar y llamar la atención, aunque sea una vez en la vida. Considero que hay que leer a Emile Cioran para saber de qué va, de qué trata. Tiene muchos libros también de este estilo, como Los Cuadernos, que hay un episodio del podcast, no me acuerdo el número de capítulo, pero lo pueden buscar que está por ahí. También tiene otro gran libro que ya hay un episodio que se titula Del inconveniente de haber nacido, también duro, frío, y cada frase es una especie de navaja, pero también, y acá lo paradójico, tienen belleza, una belleza enferma, rara, pero que muchas veces funciona como consuelo. Porque cuando uno está mal, no siempre necesita escuchar todo va a estar bien. A veces necesita leer a alguien que se animó a decir, no, nada está bien, y aún así sigo acá. ¿Por qué leer a Cioran? Porque no toda la literatura tiene que ser luz. Porque hay días, momentos, épocas en las que leer a alguien que también sintió el peso de la existencia puede ser una forma de no sentirse tan solo. Leer a Cioran no es agradable, no es reconfortante, pero es profundamente honesto. Y eso, en un mundo lleno de frases hechas, se agradece. Aunque, me retracto, Cioran sí es reconfortante en ciertos momentos, en ciertas experiencias individuales de cada uno. Además, es hermoso desde lo estético. La forma en la que escribe es tan precisa, tan poética, que incluso el pesimismo se vuelve arte. ¿A quién se lo recomendaría? A quienes disfrutan de autores como Pessoa, Dostoyevsky, si queremos, a Camus, al mismísimo Cioran. Y este mismo Cioran, como ya les dije, tiene otras obras de este estilo que llaman mucho la atención. También se lo recomendaría a quienes ya pasaron por libros como Tan poca vida, El libro del desasosiego o Indigno de ser humano. A quienes sientan que la literatura no tiene por qué ser alegre, pero sí sincera. No es una lectura para cualquier momento. Pero si estás en un estado introspectivo, existencial o simplemente necesitas un libro que no te mienta, entonces quizás este sea el indicado. Y esto fue todo por hoy en Recomendaciones con Fran. En las cimas de la desesperación no es un libro para salir ileso, pero sí para salir más despierto. Y como siempre digo, si un libro te incomoda, probablemente te está diciendo algo verdadero. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Puedes seguirme en Instagram y en TikTok como Fran Caparelli en TikTok para más libros que duelan, piensan y se sienten. Y si te gustó este episodio, compartirlo con alguien que sepa que lo que es leer desde el abismo y que le pueda llegar a interesar. Gracias por estar del otro lado y que tengan muy felices lecturas.